Quizás se dieron cuenta ustedes de lo que ocurrió en un hospital. Fue un par de gemelos que nacieron y los metieron a cada uno en su incubadora. La verdad que la niña se parecía que no iba a sobrevivir. Entonces una de las enfermeras tomó una decisión. ¿Qué es lo que hizo? Juntó los dos niños en la misma incubadora. ¡Qué milagro! El niño abrazó a su hermanita, sí, eran recién nacidos, la primera semana abrazó a su hermanita y estando junticos los dos, él le ayudó a ella a que recuperara el ritmo del corazón y se estabilizara también su temperatura. Y los dos niños sobrevivieron y los dos niños se salvaron. Hoy queremos comentar este programa, comentarlo desde los abrazos y comenzar con estas palabras que nos llenan de aliento. Un nuevo despertar a los abrazos, porque es una realidad que está ahí y que también la encontramos en la palabra de Dios, que nos anima a vivir esa fraternidad entre los humanos también desde los abrazos. Los abrazos son necesarios para la vida, pero ¿qué es abrazar? Es rodear con los brazos a alguna persona o alguna cosa, aunque sabemos que también abrazar se refiere quizás a abrazar o ponerse de acuerdo con un sistema filosófico, político o de cualquier otro tipo. Pero nosotros queremos referirnos a esos abrazos de los seres humanos. Acuérdate que la piel es el órgano más grande que tenemos los seres humanos y que pues esa piel es estimulada cuando nos damos abrazos. Hay un estudio que nos dice que sin abrazos la persona realmente no puede vivir bien. Y se habla de 4 abrazos, de 8 abrazos y de 12 abrazos. Mire, para sobrevivir, 4 abrazos siquiera al día son necesarios, según los estudios científicos. Para mantenerse bien en la vida, siquiera 8 abrazos al día. Y para crecer, por lo menos 12 abrazos al día. Por eso que has visto que en algunos lugares y en algunas ciudades han empezado a repartir abrazos y se ponen en algún parque, en algún lugar, a dar abrazos. Yo debo reconocer que me he criado en un ambiente donde hay mucha cercanía y hay muchos abrazos. Pues yo sí me recuerdo que ya en mi parroquia, el párroco José Antonio, allá en San Pablo, en Madrid, pues nos saludaba a todos de mano, con cercanía, y cuando había más amistad era el abrazo. Hombre, yo me acuerdo también del cardenal Tarancón, era el cardenal de Madrid cuando yo estaba en el seminario y era un hombre efusivo, cercano y también daba sus abrazos. Y no hablemos del obispo auxiliar de mi barrio, Monseñor Alberto Iniesta, que cuando yo estaba de joven en la parroquia, pues era un hombre cercanísimo a toda la gente de las parroquias y se caracterizaba por los besos, por las manos, por los abrazos, era dar cariño y ternura siempre. Yo así lo viví también en mi familia, lo viví también en mi pueblo. Realmente cuando somos capaces de expresar esa ternura en los abrazos, estabiliza a la persona emocionalmente. Necesitamos sentirnos queridos. Cuando esos abrazos se corrompen y entonces se llenan de morbosidad y se le busca la sensualidad, y cuando uno ya empieza a pensar mal de todo esto, qué dificultad. Por eso que Jesús decía, dejen que los niños se acerquen a mí. Y así Jesús le vemos que se queda saludando a la gente cuando le dice a los discípulos, vayan a la otra orilla. Él se quedó saludando. ¿Y cómo saludaba a Jesús? Si no era hablando, si no era con el beso de la paz, si no era con los abrazos. De ahí que los apóstoles van a aprender y por eso vamos a escuchar qué nos dice el Señor hoy a través de su palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 1 y 2 y 9 al 12. Pablo mandó a llamar a los discípulos, los animó, los abrazó despidiéndose de ellos y emprendió el viaje hacia Macedonia. Un muchacho llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Mientras Pablo hablaba y hablaba, Eutico, vencido por el sueño, se cayó del tercer piso al suelo, donde lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre él, lo abrazó y dijo, no se asusten, que aún está vivo. Después subió, partió el pan y comió. Al muchacho lo llevaron vivo y quedaron muy consolados. Palabra de Dios. Es hermoso este texto de la carta, o mejor de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20,
donde vemos que aparecen de dos maneras los abrazos. Por un lado vemos un Pablo que a los discípulos los llama, los abraza y los despide. Pero por otro lado aparece que Pablo está predicando y hablando y un muchacho, y ahí le vemos con el nombre Eutico, resulta que estaba escuchando sentado a la ventana y ya debía ser tarde de noche, cansado el muchacho, se durmió totalmente, cayó por la ventana, se mató y entonces Pablo bajó corriendo, lo abrazó y lo sanó. Se han dado cuenta dos tipos de abrazos. El abrazo terapéutico fisiológicamente, devolviéndole la vida, una experiencia teológica, en una manifestación de Dios, y en ese abrazo de despedida, de cariño y de fraternidad. Qué rico que en diferentes momentos aparece estos abrazos que en en griego, aparece como aspazomai, aparece en diferentes momentos. Luego se va a traducir despidiéndose o saludó, pero realmente está diciendo que se despidió o saludó abrazando. ¿Por qué? En ese contexto de Jesús, en ese contexto de fraternidad, en ese manifestar que Dios es papá y que todos somos hermanos, en ese contexto de que revela un Dios Trinidad, que es una familia, está transmitiendo eso, que todos los seres humanos somos hermanos y que una manera de expresar esta fraternidad es el abrazo. Entendemos desde hoy que los científicos descubren que es terapéutico realmente, que el abrazo hace que la persona se estimule en muchos sentidos, pero sobre todo ayuda al equilibrio emocional, al equilibrio afectivo. Ahí sí que llega la pregunta, si aquí vemos en un trocito tan chiquito un Pablo dando abrazos de un modo y de otro, ¿cuántos abrazos damos hoy? Porque sí da tristeza que a veces ni siquiera en casa papá, mamá y los hijos se den un beso, no digo un abrazo, un beso, y son los seres más cercanos, pero ¿qué tal que ni siquiera se den un abrazo? Hombre, un beso implica más cercanía, pero un abrazo, hombre, hay culturas donde no solo es un beso como en Colombia, en Europa es más normal los 2 besos, en otros países como los árabes son 3 besos, o en los rusos también, y nosotros a veces como que mantenemos la distancia. Decimos que somos querendones, queridos, cariñosos, pero a lo mejor no es tanto, ¿cierto? Y a lo mejor hay que tener cuidado porque puede ser que alguien te dé un abrazo y un beso trapero. No nos olvidamos de aquel beso de Judas, ¿cierto? En que fue un beso, pero traidor. Eso sí hay que tener cuidado, porque los besos son necesarios, los abrazos son importantísimos. El dar ese abrazo, como decíamos antes, que ayuda a sobrevivir, que ayuda a mantenerse y que ayuda a crecer, porque hay una cosa muy rica en los abrazos, en que no se puede dar un abrazo sin recibir otro, están junticos y así la otra persona siente el estímulo, yo también siento el estímulo. Es verdad que son muchas personas las que han visto que donde estoy, sea en la parroquia San Miguel Febres Cordero, sea en la casa, el hogar de Betania, allí en Calasanz, o sea en Televida, los que me van conociendo saben que yo normalmente saludo pues de manos si no nos conocemos, de besos si nos conocemos un poquito más y de abrazo cuando ya vamos haciendo camino. Y no falta la persona muy frecuentemente que viene diciendo, padre, déme un fuerte abrazo. Igual puede ser una mujer, puede ser una joven, puede ser un muchacho, puede ser un señor que busca ¿qué? Que sentir el cariño de la presencia de Dios y de los hermanos. Un abrazo no hace daño, un abrazo ayuda a vivir. Por eso, si tenemos temores o si acaso le ponemos cargas al abrazo que no son adecuados, pongamos la mano de Dios para que purifique y podamos vivirlo con mucho amor. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre.
Quizás hayas escuchado también hablar del tacto terapéutico. En grandes hospitales del mundo se está utilizando mucho porque se ha descubierto la capacidad poderosa que tiene ese tacto terapéutico y esos abrazos. Por ejemplo, se está ayudando a personas con depresión, con desánimo, con desestímulo para la vida. Se está usando también para los niños que están aislados del exterior cuando están en la incubadora, para que ellos puedan pues, sentirse bien, crecer y desarrollarse equilibradamente. Y así en muchas enfermedades se está utilizando el tacto terapéutico porque dan ganas de vivir, una caricia realmente, pero bien sentida, en el sentido del cariño y de la ternura, estimula y anima para la vida. Es por eso que vemos un Jesús también, que se queda saludando a la gente. Es que Jesús además es el abrazo de Dios que se viene a nosotros para decirnos que Dios es amor y que nos ama. Y que cuando hablamos de la gracia de Dios, la ayuda de Dios, la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, para decir cómo Dios te está abrazando. Y si te acuerdas incluso hay una parábola de Jesús cuando dice que la oveja perdida, ¿cierto?, es capaz el buen pastor de dejar las otras para ir a buscarla y cuando la encuentra la abraza, la coge y se la pone al hombro. Ahí es un abrazo también de cariño. ¿Te das cuenta? Dios mismo nos abraza. Dios mismo quiere que nos abracemos. Dios mismo quiere que nos ayudemos a seguir caminando y construyéndonos desde esta ternura. Ya está bien de violencia, de películas violentas, de telenovelas violentas, de rechazo y también incluso como de obscenidades donde ni siquiera uno puede ya expresar. Por eso yo les decía antes también Jesús que decía, dejen que los niños se acerquen a mí. Y Jesús saludaba, besaba, abrazaba y se enternecía, hasta con aquel joven rico que se le acercó. Dicen que Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo lo que le tenía que decir. Bueno, ¿cuántos abrazos y besos vas a dar hoy? ¿Cuántos abrazos y besos estás dando hoy? ¿Cuál es tu promedio? Acuérdate, para sobrevivir se necesitan 4 abrazos al día. Para darse un mantenimiento, 8 abrazos al día. Y para poder progresar, desarrollarse, hombre, 12 abrazos al día. A ver, hay que ponerse en marcha a quien eres capaz de abrazar, porque ya ahí tienes una posibilidad, tenemos una posibilidad. ¿Será que la vamos a aprovechar? O quizás el pudor, o quizás tenemos malas relaciones con todo el mundo y no vamos a poder dar un abrazo a nadie. Bueno, yo te doy mi abrazo desde aquí como siempre, y a los que vienen a Betania y a Televida y a la parroquia nos seguiremos dando abrazos. Que el Señor te bendiga y te acompañe. Nos seguimos viendo en televida.com.co en el internet y en YouTube un nuevo Despertar Televida. Yo le quiero dar gracias a los de Suecia, porque allí en el norte de Europa la verdad es que están bajando continuamente nuestros videos de un nuevo despertar. Y a los venezolanos se ganan, son los campeones de la cantidad de videos que se bajan. Después van los mexicanos y los norteamericanos. Así que ánimo, que ahí seguimos construyendo este nuevo despertar para crecer como hijo de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te acompañe todos los días de tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con Jesús, José y María, que Dios te abrace todos los días. Hasta pronto.